Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos las noticias más candentes y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos una noticia que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Prepárense porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que nadie se esperaba. El título ya lo dice todo: padre de Kerem rompe el silencio. Lo que dijo de Hande es una bomba. Sí, han leído bien. Después de semanas, incluso meses, de especulaciones, rumores y un silencio ensordecedor por parte de uno de los protagonistas, el mismísimo padre de Kerem Bürsin ha decidido hablar. Y créanme, sus palabras no son un simple comentario, no. Son una auténtica bomba que podría cambiarlo todo en la percepción pública de la relación, o la falta de relación, entre Kerem y Hande Erçel. Antes de sumergirnos en este torbellino de declaraciones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí en este canal, nos esforzamos por traerles la información más fresca y analizada, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Así que, comunidad, sumémonos a la conversación. Ahora, vayamos al grano. La expectativa sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel ha sido, sin duda, uno de los temas más debatidos en los medios turcos e internacionales. Desde su exitosa colaboración en la serie Sen Kalkam, la química entre ambos traspasó la pantalla y capturó la imaginación de millones de fans. Lo que comenzó como una amistad laboral, para muchos, se transformó en algo mucho más profundo. Vimos apariciones públicas juntos, viajes, gestos de cariño que alimentaron las esperanzas de sus seguidores de que la pareja de ficción se había convertido en una pareja real. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, y especialmente tras el fin de las grabaciones de la serie, las apariciones conjuntas se volvieron más esporádicas, y las respuestas de ambos ante las preguntas sobre su relación se tornaron cada vez más evasivas. Empezaron a surgir rumores de separación, de crisis, e incluso de que todo había sido una estrategia de marketing. La incertidumbre creció y los fans se dividieron entre quienes creían firmemente en su amor y quienes sospechaban que la magia se había roto. En medio de este mar de especulaciones, las familias de ambos actores jugaban un papel importante, aunque casi siempre desde la discreción. Se sabía que Hande tenía una relación cercana con la familia de Kerem, y que él, a su vez, era bien recibido en el seno familiar de Hande. Pero nunca hasta ahora habíamos tenido una declaración tan directa y reveladora de un miembro de la familia Bürsin, y menos aún de su padre. Y es aquí donde entra la bomba. El padre de Kerem, un hombre hasta ahora bastante reservado en cuanto a la vida privada de su hijo, ha decidido romper ese hermetismo. Ha concedido una entrevista, o quizás ha respondido a preguntas de la prensa de una manera que ha sido interpretada como una ruptura total de su silencio habitual. Y lo que ha dicho sobre Hande Erçel, bueno, digamos que ha dejado a muchos con la mandíbula desencajada. La pregunta clave, por supuesto, es ¿qué ha dicho exactamente? Los detalles específicos de la entrevista, según las fuentes a las que hemos tenido acceso, apuntan a que el padre de Kerem, en lugar de desmentir o confirmar rotundamente los rumores de relación o ruptura, ha optado por un camino más matizado, pero igualmente impactante. Ha hablado de Hande con un respeto y un aprecio que van más allá de una simple cortesía hacia la expareja de su hijo. Según se ha filtrado, el padre de Kerem se refirió a Hande Erçel como una persona extraordinaria, destacando su inteligencia, su profesionalismo y, lo más importante, su gran corazón. No solo eso, sino que también habría ayudado a que Hande siempre fue alguien a quien él y su familia admiraron profundamente, y que la veía como una joya en la vida de su hijo. Estas no son palabras triviales. Cuando un padre en una cultura donde los lazos familiares son tan importantes, habla de la pareja de su hijo en estos términos, y especialmente después de lo que se rumorea que ha sido una distancia entre Kerem y Hande, tiene un peso significativo. Pero la bomba no termina ahí. Se dice que también hizo una reflexión sobre la presión mediática que ambos han sufrido, y que esta presión, a menudo, puede ser abrumadora para las relaciones, incluso para las más sólidas. Lo que esto sugiere es que, si bien reconoce la complejidad de su supuesta relación, también deja entrever que la admiración y el cariño mutuo, al menos por parte de su familia, perduran. Podría ser una forma sutil de decir que la puerta a una posible reconciliación, o al menos a una amistad sincera, nunca estuvo completamente cerrada, o que el personalmente mantiene esa esperanza.
Lo realmente intrigante es cómo estas declaraciones podrían influir en la narrativa pública. Hasta ahora, la historia que muchos han comprado es que Kerem y Ande se separaron y siguieron caminos distintos, quizás con cierto resentimiento o indiferencia. Pero si el padre de Kerem habla con tanto cariño de Ande, ¿significa que la relación familiar con ella se ha mantenido? ¿O simplemente está expresando su aprecio por una mujer que en su momento fue importante para su hijo? Otra interpretación posible es que el padre de Kerem está intentando enviar un mensaje a su hijo, o quizás al público en general, apelando a la prudencia y al respeto mutuo. Podría estar reconociendo que independientemente de lo que haya sucedido entre Kerem y Ande a nivel romántico, la admiración por Ande como persona y como profesional es genuina y duradera. Esto podría ser una señal para que los fans dejen de especular de forma destructiva y reconozcan el valor humano de ambos. Los medios turcos están eufóricos, por supuesto. Ya se están publicando titulares sensacionalistas, y los análisis se multiplican. Algunos ven esto como una validación de que hubo algo muy real entre Kerem y Ande, y que las circunstancias externas, o quizás las decisiones personales, fueron las que llevaron a la ruptura. Otros lo interpretan como una forma de cerrar un ciclo, de expresar gratitud por el tiempo compartido y de desear lo mejor a Ande, sin necesariamente augurar un regreso. Pero, ¿qué significa esto para Kerem y Ande directamente? Si bien el padre ha hablado, ambos actores se han mantenido, una vez más, en un silencio estratégico. Kerem, conocido por su carácter abierto y comunicativo, ha optado por no comentar las declaraciones de su padre, al menos por ahora. Lo mismo ocurre con Ande, que ha mantenido su perfil profesional y personal con una elegancia que la caracteriza. Lo que esta bomba del padre de Kerem nos enseña es que, a menudo, las familias mantienen una perspectiva más serena y a largo plazo sobre las relaciones que las propias parejas en el fragor del momento. También nos recuerda que a pesar de las cámaras, los flashes y la vorágine mediática, detrás de las celebridades hay personas con sentimientos, con vínculos familiares y con historias que van mucho más allá de lo que vemos en las redes sociales. Podríamos estar ante un movimiento estratégico del padre de Kerem para calmar las aguas, para mostrar una cara más conciliadora, o simplemente ante la expresión sincera de un padre orgulloso de la persona que fue importante para su hijo. Independientemente de la motivación, el impacto es innegable. Ha puesto el foco de atención de nuevo en Kerem y Ande, pero esta vez, a través de una lente familiar que añade una capa de profundidad a la historia. Ahora, reflexionemos sobre las implicaciones. Si el padre de Kerem habla así, ¿cómo se sentirá Ande al escuchar estas palabras? Es probable que reciba este reconocimiento con gratitud. ¿Y si Kerem está al tanto de las declaraciones de su padre, cómo le afectarán? Podría ser un recordatorio de los buenos tiempos, o quizás una invitación a reflexionar sobre lo que se perdió. En el mundo del espectáculo, las relaciones son efímeras, pero los lazos familiares, en muchas culturas, son eternos. Las palabras del padre de Kerem parecen honrar precisamente eso, un vínculo, una conexión que, aunque pueda haberse roto en un nivel romántico, ha dejado una huella positiva en el corazón de su familia. Por lo tanto, mis queridos amigos, la bomba ha estallado, pero las ondas expansivas aún están por verse. ¿Cambiará esto la percepción de los fans? ¿Impulsará una nueva ola de especulaciones sobre una posible reconciliación? ¿O simplemente servirá como un hermoso epílogo para una historia que cautivó a millones? Solo el tiempo dirá. Lo que sí está claro es que el padre de Kerem ha demostrado ser un hombre con una gran visión y un aprecio genuino por las personas que han sido importantes en la vida de su hijo. Y con esto, llegamos al final de nuestro análisis de esta noticia explosiva. Ha sido un viaje fascinante desgranar las posibles interpretaciones y el impacto de las palabras del padre de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos visto cómo una declaración aparentemente simple puede generar tantas reacciones y preguntas. En resumen, hemos cubierto la sorpresiva intervención del padre de Kerem Bürsin, quien ha roto su silencio para hablar de Hande Erçel. Sus palabras han sido descritas como una bomba debido al gran aprecio y respeto que ha expresado hacia Hande, calificándola de extraordinaria, inteligente, profesional y de gran corazón. También ha eludido la presión mediática que ambos han enfrentado y ha dejado entrever que la admiración por Hande, al menos por parte de su familia, es duradera. A pesar de estas declaraciones, tanto Kerem como Hande se han mantenido en silencio, dejando a los fans y a los medios especulando sobre el futuro y el significado real de esta. Palabras. Lo que sí queda claro es que esta revelación añade una nueva y emocionante dimensión a la saga de Kerem y Hande,
recordándonos la importancia de los lazos familiares y el respeto mutuo, incluso después de que una relación haya terminado. Agradezco enormemente su compañía en este análisis. Espero que hayan encontrado esta información intrigante e informativa. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron las declaraciones del padre de Kerem? ¿Creen que hay esperanzas de reconciliación, o simplemente es una forma de cerrar el capítulo con respeto? Dejen todos sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. Su perspectiva es sumamente valiosa para nosotros y para toda la comunidad de este canal. Y antes de irse, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también siguen de cerca las noticias del espectáculo, especialmente si son fans de Kerem y Hande. Y si aún no están suscritos, ¿a qué esperan? Únanse a nuestra creciente familia haciendo clic en el botón de suscribirse. Su apoyo es lo que nos permite seguir trayéndoles las noticias más impactantes y los análisis más completos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta la próxima.